En materia económica en esta semana y las vamos a ir repasando, las vamos a ir analizando y vamos a agregar algunos elementos para tratar de entender lo que ocurre en la Argentina con este anuncio que hizo el gobierno y que el gobierno está intentando que sea como una especie de relanzamiento del gobierno, ¿no? Esta apertura parcial, hay que decirlo, del cepo, y en donde muchos esperaban que quizás el gobierno iba a tomar este dinero que viene por parte del Fondo Monetario Internacional y aprovechar la ventana para tratar de corregir algunos de los problemas más estructurales que tenía el modelo económico de Javier Milei, ¿no? Que es la cuestión de la falta de dólares. Bueno, parecía que todo lo contrario, que el gobierno lo que va a hacer es nuevamente acelerar en la curva y de alguna manera profundizar este plan plata dulce, platita dulce, plan platita dulce, como le gusta decir a algunos, que tiene el gobierno y que particularmente tiene obsesionado al presidente Javier Milei con la idea de llevar el dólar a 1000, con tener una especie de su propia convertibilidad, ¿no? En lugar de 1 a 1, 1 a 1000. El presidente quiere ver el dólar a 1000. Y la verdad es que está poniendo todas las herramientas en función de eso, porque lo que se anunció como un esquema de libre flotación entre bandas cambiarias, la verdad que vuelve a ser un tipo de cambio muy condicionado por las acciones que toma el gobierno, porque realmente está tomando el gobierno ejecutivamente acciones para que el dólar baje. Primero, la fecha en que se hace este anuncio, ¿no? Sabemos que estamos en lo que se llama el trimestre dorado, la liquidación de la cosecha gruesa por parte del sector agropecuario, estacionalmente una época del año en la que hay mucha más oferta de divisas que en otros momentos, ¿no? Bueno, aprovecha esa ventana de oportunidad del gobierno. Hasta ahí todo bien. Pero además el gobierno empezó a dar un montón de señales. Salió el presidente a amenazar a los productores agropecuarios para que aceleren la liquidación. En realidad es la venta, porque los productores agropecuarios no liquidan. Los que liquidan son los exportadores, ¿no? Pero sí las ventas hacia los exportadores. Y lo hizo poniendo sobre la mesa la cuestión de las retenciones, que nosotros desde un principio dijimos, esta baja de retención es una especie de dólar soja, ¿no? Es una herramienta del gobierno para anticipar la liquidación de dólares. Bueno, el presidente nos termina dando la razón con esto, ¿no? Con esta amenaza a los productores de que si no aprovechan para liquidar antes del 30 de junio, después van a tener un precio peor porque van a volver a subir las retenciones. Pero no solamente eso, sino que hay medidas más técnicas, por ahí son difíciles de explicar, pero el Banco Central esta semana cerró como una ventana de liquidez que tiene para darle a los bancos, y de esta manera lo que logró es que suban las tasas de interés, incentivo al carry trade, a la bicicleta financiera, es decir, a anticipar la liquidación de dólares para aprovechar mientras tanto y hacer tasa de interés en pesos. Incluso el propio gobierno, esto me contaban algunos integrantes del sector exportador, se lo dijo, se reunió esta semana con el sector exportador y les dijo, muchachos, ustedes tienen que liquidar ahora para hacer carry trade, para hacer el negocio financiero, que en algunos casos en Argentina ya hay sectores productivos que, como la ecuación productiva no le da, necesitan vivir de la ecuación financiera, lo cual por supuesto pone a la economía dada vuelta, ¿no? A los incentivos de la economía dada vuelta. Bueno, además el gobierno también sacó ahí una regulación para que puedan ingresar capitales del exterior también a meterse en el negocio financiero, es decir, varias cosas que hizo al mismo tiempo para dar la señal de que tiene que volver la bicicleta financiera y que tiene que bajar el dólar. Ahora, obviamente todo esto apuntado a tratar de frenar la inflación. Por eso estamos metidos en lo que podríamos decir es la devaluación más loca del mundo, porque tiene los efectos negativos de tener una devaluación, que es el salto en la inflación y la licuación de los ingresos de la población, pero no tiene una ganancia en competitividad, porque el dólar vuelve a retroceder y además hay una facilitación muy importante de las importaciones, por lo que en realidad competitividad no ganaste, volvés al punto anterior y acumulando, si querés, más desequilibrios de los que tenías antes. Incluso en esta semana en la que saltaron los precios, el gobierno volvió a hablar de la idea de acelerar la importación de alimentos. Bueno, nosotros lo tenemos para mostrar acá y creo que somos los primeros que empezaron a hablar de esto y hay que prestarle mucha atención
porque este esquema de dólar a 1000 va a liquidar todas las actividades productivas en Argentina, todas. Incluso las más competitivas y las más rentables. Van a quedar muy pocas actividades productivas en Argentina. Mirá lo que pasó con la importación de alimentos en el mes de marzo. Creo que para los que están en YouTube también tenemos un gráfico ahí para mostrarlo. 185% interanual subieron las importaciones de alimentos en marzo. Casi 400 millones de dólares se importaron de alimentos en marzo. Estamos hablando de alimentos que se producen en el país, ¿eh? Podemos ir al cuadro 2 porque vas a ver ahí que son limones que crecen a un ritmo del 2.745%, vinos que crecen a un ritmo de 1.228%, carne de cerdo está entrando mucho, sobre todo bondiola de cerdo que entra de Brasil, 378%. O sea, hay una idea de atrasar el tipo de cambio para tratar de frenar la inflación. La inflación sigue subiendo y nos vamos consumiendo los dólares que nos prestó, porque no nos regaló, y en algún momento va a haber que devolverlos, el Fondo Monetario Internacional en cosas que se podrían producir en la Argentina. Mientras tanto, crece también no solamente la importación de alimentos, sino otro esquema, que es el esquema del puerta a puerta, ¿sí? Estas compras que se hacen al exterior a través de plataformas y te llegan directamente a la puerta de tu casa. Es decir, ahí se le quita laburo a la industria, pero también al comercio, ¿no? Porque directamente te llega desde afuera el producto. Hay una plataforma, una de las plataformas más conocidas que se llama Tienda Mía, que incluso lo que hace es como un pool de plataformas extranjeras para traerte en un solo pedido mercadería desde Estados Unidos, de China y demás, que tuvo un crecimiento, escuchen esto, diciembre de 2024 contra diciembre de 2023, de 850%. Me contaban que Ernequian, vieron que tiene la concesión ahí de Aeropuertos Argentina 2000, del aeropuerto de Seiza, está directamente construyendo otro depósito porque no le entran la cantidad de paquetes que están ingresando a la República Argentina. Ahí estamos viendo en pantalla una comparación de precios que hay diferencia de hasta el 60% entre los precios que podés conseguir algunos productos. Muchos son productos tecnológicos, ¿no? Y los podés conseguir en el exterior con una diferencia del 60% a comparación del precio al que se consiguen acá en la República Argentina. Bueno, obviamente más incentivo. El dólar barato es más incentivo a que vayan entrando más de este tipo de mercadería. Mientras tanto, los dólares siguen saliendo. Veía también otro dato que comentábamos recién en la entrevista, que es el turismo, porque esa es otra vía por la que se van los dólares en Argentina, y se fueron muchos dólares este año. Este año, bueno, el furor fue Brasil, ¿no? Pero también se viene probablemente para la temporada 2025-2026 un récord de argentinos yendo a Miami. Lo comentábamos hace un rato. American Airlines va a pasar a tener para fin de año 4 vuelos directos de Buenos Aires a Miami. Esto más los vuelos que ya tiene Aerolíneas Argentinas. De vuelta, es esa idea de la plata dulce, que los que vieron la película, los que conocen la historia argentina ya saben de qué se trata. Todos yéndose afuera para tratar de traer algo. Lo habrán visto también en las imágenes de este fin de semana. Mucha gente tratando de cruzar a Chile para traer algún tipo de mercadería y tratar de revenderla en la Argentina. A todo esto lo que sucede obviamente es que se achica el superávit comercial. Se pulverizó el superávit comercial. Creo que ahí tenemos también para mostrar el saldo de la balanza comercial, que obviamente fue muy alto por el ajuste los primeros meses del año pasado y que ahora se redujo prácticamente al mínimo, unos 300 millones de dólares. Hay algunos que dicen incluso que el gobierno va trasladando algunos datos de cuándo entró una importación y cuándo entró una exportación para tratar de que la cuenta dé un poquito positiva para no mostrar un número negativo, pero la realidad es que esto contabiliza solamente los bienes. Si vos sumás los servicios, como por ejemplo lo que decíamos recién, el turismo, la cuenta es deficitaria. O sea que Argentina sigue teniendo un déficit en el sector externo. Y el gobierno, en lugar de aprovechar el ingreso de dólares para solucionar ese problema, lo que está haciendo es decir, vamos a profundizarlo hacia adelante, porque yo necesito llegar con la ilusión de un dólar barato a las elecciones. Por supuesto, estos son todos costos que va a pagar en lo inmediato la actividad productiva y en el mediano plazo lo vamos a pagar seguramente nosotros como consumidores.
porque a medida que esto vaya generando más problemas de fondo, el salto, después en el tipo de cambio, va a ser peor, va a ser más grave. A mí me encantaría pararme acá y decirle a todos, no, con $1 a 1000 vamos a estar fenómeno, porque probablemente para mucha gente esto es una sensación de riqueza en dólares, tener un dólar barato, ¿no? Y es obviamente muy antipático tener que decirlo, pero Argentina no está preparada para tener ese tipo de cambio. En algún momento nos la vamos a pegar con ese tipo de cambio. En este momento el gobierno dice, bueno, pero nosotros, mirá, no intervenimos, igual el dólar se va para abajo. Claro, pero porque estás en la época de mayor oferta de divisa. El Banco Central ahora tendría que estar comprando dólares. No poner un cartelito que dice sin intervención. No, tendrían que estar comprando dólares, porque está la liquidación del agro. Cuando termine la liquidación del agro, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué nos vamos a disfrazar? Y seguramente el Banco Central lo que va a hacer es empezar a quemar los dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional para tratar de contener el tipo de cambio. Seguramente lo que vamos a hacer, a ver, es eso. O sea, vamos a patinar los dólares del fondo para sostener un esquema que además liquida el trabajo de los argentinos, porque cuando hay empresas que no pueden producir en la Argentina, cuando hay producción argentina que es reemplazada por productos extranjeros, como estamos incluso en los sectores más competitivos de la economía, como es el sector de alimentos, lo que estás haciendo es liquidar el trabajo de los argentinos. Bueno, eso es exactamente lo contrario a lo que está haciendo el mundo en este momento con la guerra arancelaria, en donde se está reconfigurando toda la cadena del comercio global. Incluso lo que está diciendo la Organización Mundial del Comercio es que este año puede llegar a caer hasta un 2% el comercio global a partir de las medidas que está tomando Donald Trump. El mundo, hoy por hoy, elige cuidar a su producción, que es ni más ni menos que cuidar a sus trabajadores. La Argentina va absolutamente a contramano.